Tenemos un motor de 4 polos con sus respectivas bobinas quemadas. Vamos a sacarle datos y a contar en dónde se encuentran alojadas estas bobinas. Contaremos 3, 4, 5 y 6. La primera bobina es de paso 1 a 6. Lo apuntaremos en nuestra hoja o cuaderno de datos: 1 a 6, 1 a 8 y 1 a 10. Cortaremos los amarres de hilo con unas pinzas de corte del lado de las bobinas de arranque, no del lado de las bobinas de trabajo. Las bobinas de trabajo se encuentran en buen estado. Este es el protector o el térmico del motor. Así que cortaremos los hilos para extraer las bobinas de arranque quemadas. Ahí tenemos la punta de línea, la cual esa punta va hacia el micro. Esa es la conexión. La conexión de las bobinas de arranque es en serie. Más adelante les diré cómo se conecta. Este es el térmico, el cual el térmico viene unida a la bobina de trabajo y la bobina de arranque y se le llama punta común. La bobina de trabajo siempre es de un calibre más grueso. Esta es la manera de extraer las bobinas de arranque para no lastimar la bobina principal o de trabajo. Con unas pinzas de punta vamos a extraer poco a poco y con un poco de paciencia, porque vamos a hacer un medio embobinado. Si de alguna manera las bobinas a la hora de extraerlas nos llevamos una punta de trabajo, la podemos colocar en su respectivo lugar. Poco a poco, sin apuro, extraemos las bobinas una por una. Cortamos de un lado porque vamos a contar el número de vueltas y vamos a calibrar también el alambre magneto. Contaremos el número de vueltas, la que tiene paso 1 a 6, después la de 1 a 8 y después la de 1 a 10. También podemos cortarlas de un lado e ir extrayendo la bobina poco a poco. Es cuestión de paciencia y de técnica para poder extraer las bobinas de arranque de este motor de fase partida. Contaremos el número de vueltas de esta bobina con paso 1 a 6. Se le llama paso porque es el lugar donde se encuentra alojada la bobina de un polo. En este caso, este polo tiene 3 bobinas. Así que una vez contado el número de vueltas, 10, 14, la de bobina paso 1 a 10 tiene 7 vueltas, pero en esta ranura se alojan 2 bobinas, o sea, en otras palabras, hay 2 polos que comparten esta ranura con 2 bobinas alojadas ahí. En realidad tiene muy poquitas vueltas. Vamos a extraer los aislamientos que están deteriorados, quemados. Los extraemos para volver a hacerle nuevos aislamientos. Ahí tenemos todos los aislamientos y las bobinas de arranque afuera. Una vez limpio de todos los aislamientos quemados,
o desechos. Vamos a hacer nuevos aislamientos en estas ranuras vacías. Limpiaremos para quitar los excedentes de polvo y trazas del papel mica o mylar que se encuentra ya requemado. Quitaremos lo más que se pueda los aislamientos, ya que por el barniz muchas veces se queda pegado algo del hilo viejo de fábrica. Limpiaremos todos los excedentes de polvo, muchas veces hasta agua con jabón. Ahí tenemos el aislamiento nuevo, le tomaremos medida. Normalmente este es un papel mylar del número 10, así que lo meteremos y cortaremos a la medida. Si quieren usar cizalla, si quieren usar lo que sea, pero normalmente hasta que quede. Así es como deben de quedar los aislamientos. Deben salir más o menos unos 4 milímetros de ambos lados. Así procederemos a aislar las 12 ranuras. Estos son los caballetes. Los caballetes los haremos de forma rectangular, de forma cuadrada, para que no se salgan. Tenemos preparados nuestros 12 caballetes. Alrededor de 20-25 caballetitos para aislar las bobinas. Si queremos lavar las bobinas con un poco de gasolina para quitar los excedentes de mugre, polvo o jabón, lo podemos hacer. Y también dejaremos secar completamente. Ahí tenemos todo preparado. Tomaremos la medida de la primera bobina. Recuerden que este es un embobinado sin moldes, así que lo haremos a mano de una manera muy práctica, sin tantas complicaciones. Adelgazaremos la bobina y la deslizaremos sobre la ranura ya preaislada. Lo mismo haremos en el otro extremo. En ambos lados debe sobrepasar aproximadamente 1,5 centímetros. Deslizaremos los caballetes ya una vez cortados y preparados sobre la bobina. Así que este polo lleva 3 bobinas. Así que ahí tenemos deslizando nuestro segundo caballete. Moveremos la bobina para que se pueda deslizar bien el caballete. Exactamente como está ahí. Tomaremos la medida de la siguiente bobina, que será contigua y pegada a la otra. Sacaremos y embobinaremos como lo hicimos con la primera bobina del primer polo. Aquí tenemos un ejemplo. Vamos a hacer una simulación. Vamos a suponer que ya tenemos nuestras 4 polos hechos y lo vamos a conectar de la siguiente manera. En ese extremo tendremos la línea o entrada, en ese seremos la salida de la bobina, y conectaremos de la siguiente manera. Recuerden que esto es solo una simulación, no quiere decir que estas bobinas sean exactamente las que vamos a bobinar. Conectaremos de la siguiente manera. Tenemos un polo, tenemos la entrada de línea o la entrada, así que la vamos a invertir. Esta es una técnica para ir embobinando e ir conectando. Así tendremos salida con salida, entrada con entrada. La cuarta bobina o el cuarto polo tenemos que invertir de nuevo la bobina. Al ir embobinando tenemos que invertir la bobina, por lo menos la segunda y la cuarta quedan invertidas. Más adelante les explicaré por qué.
se conecta de esta manera. Uno, 2, 3 y 4 polos. Recuerden que esto es una simulación para saber cómo va conectado. Esta conexión se le llama serie. Ahí tenemos el ejemplo, un diagrama de una bobina. Dibujaremos 4 polos y haremos una conexión teórica. Le pondremos entrada, salida, entrada, salida, entrada, salida. Ahí tenemos la salida con salida, la entrada con entrada, salida con salida y salida o entrada final. La corriente entra así, o el voltaje. Al tener las flechas encontradas, estamos polarizando el embobinado y producimos polos, norte-sur, para producir el giro. Esta es la manera como tiene que ir conectado el motor. Este es un ejemplo práctico con las bobinas. Salida. Si la conectamos así, estamos despolarizando y nuestro motor no funcionará. La tenemos que invertir a la hora de ir embobinando. Y respetar el sentido del embobinado cuando vamos alojando la bobina. Así que seguiremos embobinando y tomaremos un hilo de muestra y lo alojaremos en su respectiva ranura e iremos embobinando. Ahí ya la tenemos hecha y la alojaremos de nuevo. Ahí tenemos una salida. Fíjense bien, salida con salida de la bobina. Esa es la bobina invertida. Así seguiremos embobinando el primero o segundo polo con sus respectivas 3 bobinas. Nuevamente, una vez hecha la bobina, en esa tercera bobina de un polo ahí se alojan 2 bobinas. Hay 2 polos que comparten esa ranura. Ahí tenemos un ejemplo. Poco a poco les haré clarificando cómo se hace. Ahí tenemos la entrada o el final del embobinado y ahí tenemos la entrada o el inicio. Las demás conexiones son como les dije. Respetaremos el sentido. Entrada, embobinaremos. Ahí tenemos la primera bobina o el primer polo de 3 bobinas. Recuerden que esto es una simulación. Tenemos su salida. Cuando hacemos el siguiente polo con sus respectivas 3 bobinas, invertimos para tener salida con salida, entrada, con entrada. Ahí tenemos salida y el cuarto polo con sus respectivas 3 bobinas. No podemos conectar entrada con salida, tiene que ser salida con salida y por lo tanto invertimos salida embobinando. Esta es una forma de ir embobinando e ir conectando. Ahora bien, una vez terminado el embobinado, ya tenemos las 2 puntas, entrada y salida final. Le ponemos sus aislamientos. Para dividir la bobina de trabajo con la bobina de arranque, para que en un futuro próximo no se puedan cruzar o hacer un corto. Este es el papel, que también es del 010. Haremos una aguja con un poco de alambre y le pondremos hilo de algodón. Siempre pongan hilo de algodón, ya que el hilo sintético con un calentamiento
se rompe o se deshace. Así que amarraremos de 2 en 2, de 2 bobinas en 2 bobinas, iremos amarrando. Aquí tenemos las puntas que vamos a conectar con las bobinas de arranque. Si vamos a reciclar punta, nos fijaremos que el cobre esté perfectamente en buen estado y que no esté negro ni requemado. Así que conectaremos esa es la protección del motor, el cual funciona con un excedente de amperaje o sobreamperaje. Este térmico se abre. Este térmico está dañado, por lo tanto lo vamos a quitar. Estañaremos nuestras puntas. Nunca dejen las puntas nada más así conectadas. El alambre magneto se tiene que raspar o lijar para encontrar el cobre, y una vez encontrado hacemos la conexión. Este centrífugo está sucio. Ahí tenemos el micro switch. Estas bobinas de arranque se quemaron porque el microchip se quedó pegado y por lo tanto se quedaron en funcionamiento las bobinas de arranque. Ese microswitch tiene la función de desconectar las bobinas de arranque una vez que el motor alcanza el 70% de su velocidad. Por medio de su centrífugo se desconecta. Ahí tenemos el microswitch, que es como un pequeño platino en motores de fase partida. Ahí tenemos un micro normalmente abierto. Tenemos otro micro normalmente abierto. Este tiene la opción de ser normalmente cerrado y normalmente abierto. Si en este caso encontramos un micro así, solamente agarraremos las dos terminales de abajo y la de arriba la dejaremos vacía. Esta y esta. Ahí tenemos su columpio de metal, lo cual lo pasaremos a otro micro que esté en perfectas condiciones, o en su caso compraremos un micro para este tipo de motor. Normalmente esa laminilla la tenemos que ajustar si lo pasamos a otro micro, porque debe de quedar suavecito para poder hacer su funcionamiento. Si el rotor se encuentra con óxido, pues le daremos una lijada. También revisaremos que no haya gotas de barniz que estorben el giro del rotor. Armaremos en donde lo hayamos marcado para establecer un punto de inicio. Ahí tenemos las dos puntas. Una la conectaremos ahí, abriremos y conectaremos ahí. Vamos a hacer una prueba de giro, conectando primero esa punta ahí. Vamos a hacer una simulación para hacer una prueba de giro. Este motor gira a la derecha, así que una de las terminales la conectaremos como les había yo comentado. Así que haremos una prueba de arranque. Ese motor gira hacia la derecha. Haremos una prueba de amperaje en el arranque. Vean cómo sobrepasa los 15 amperes y se estabiliza aproximadamente en 11. Nuestro amperímetro digital dice 10.5. Estos motores antiguos normalmente eran de medio caballo a 3/4 y se calentaban un poco, por eso tienen su ventilador de enfriamiento. Esta es la transmisión y el poste de este motor antiguo o esta lavadora antigua.
Así que permutaremos para cambiar el giro. Y ahí tenemos el giro a la derecha. Para que quede aún más claro, aquí tenemos un polo. Ese polo consta de 3 bobinas. 1, 2 y 3. La primera bobina tenemos la entrada y su salida. La primera bobina es de paso 1 a 6. La segunda es de paso 1 a 8. La tercera es de paso 1 a 10. Un polo, 3 bobinas. 1, 2 y 3. Entrada, se embobina. Sigue con la siguiente. Todo es continuo. Y sigue con la tercera de paso 1 a 10. Todo es continuo. Ahí lo tenemos. Un polo, 3 bobinas. A manera didáctica de ejemplo, ranura con paso 1 a 6, donde se aloja la primera bobina. La segunda de paso 1 a 8. La tercera de paso 1 a 10.